Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes la sección primera del capítulo primero del libro de texto Un curso de milagros. Es una sección muy esclarecedora porque nos habla exclusivamente sobre los milagros. ¿Qué son los milagros? De hecho, esta misma sección se titula Principios de los milagros y dice así: no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay cosas que nosotros podamos encomendárselas a Dios y otras que no. No hay cosas de las que tengamos que hacernos cargo nosotros en lugar de entregárselas a Dios para que Él las resuelva por nosotros. No hay milagros que sean más difíciles de hacer que otros. Eh, Todo puede ser atendido y resuelto, subsanado en última instancia, porque todas las cosas aquí en este mundo son ilusiones. Y como ilusiones que son, justamente podemos ponerlas en manos del Padre para que Él, si así se lo pedimos, las resuelva por nosotros. Luego dice, los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. ¿Con esto qué quiere decir Jesús? Cuando le encomendamos algo a Dios y luego eso se resuelve, y que tenemos que entender esto como que efectivamente se obró un milagro, lo importante no es el milagro en sí. Es decir, lo importante no es que el milagro haya sido obrado, sino que a través de lo que fue la consecución del milagro, lo que hemos es establecido por vez primera un contacto real con Dios. O sea, los milagros nos vienen a probar la existencia de Dios. Y por sobre todas las cosas, lo que nos vienen a probar es eh, que Dios nos ama y que cuida de nosotros. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Bueno, esto viene un poco a explicar lo que les acabo de decir, ¿no? Los milagros ocurren como expresiones de amor. Es decir, los milagros, ver que se obren milagros en nuestras vidas, es la prueba de que Dios nos ama. Y es, digamos, la expresión de ese amor que Dios siente por su Hijo per se. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Esto suena hermoso. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesitas saber. Es decir, los milagros vienen también a probarnos que la vida está más allá eh, de esto que vemos, ¿no? O sea que la vida continúa más allá de nuestra idea finita de la existencia, ¿no? Eh, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Esto significa eh, precisamente que tenemos que ofrecer milagros a todo el mundo todo el tiempo para ver esos mismos milagros obrándose en nuestra propia vida. Es un principio básico pero clave que Jesús nos enseña, de que dar es igual a recibir. Si yo necesito ver un milagro en mi vida, ese milagro, al momento de pedírselo a Dios, también lo tengo que pedir para otras personas. Por ejemplo, si estoy pasando por una situación financiera que no es la más feliz, pedirle a Dios que resuelva por mí eso, pero también pedirle que resuelva la situación eh, financiera que están pasando otras personas al igual que yo. Que Él resuelva por todos nosotros
ese problema que creemos tener. Bien, esto es un ejercicio que se lo pueden ir poniendo en práctica a partir de tomar conocimiento ahora. Ofrecer milagros para ver esos mismos milagros obrándose en nuestra propia vida. De hecho, así es como funcionan. Por eso habla de que los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, es decir, nos tienen que salir de forma espontánea todo el tiempo. Lo que tiene que ser espontáneo y permanente es el hecho de que pidamos milagros para todo el mundo. Luego dice, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros pedimos milagros y no los vemos obrados, es porque no los hemos pedido correctamente. La manera correcta de pedir un milagro es la que les acabo de explicar. Pedir, pero no solo para uno, sino eso mismo que necesita uno, ofrecérselo también a otras personas. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Esto significa que para poder entender de qué manera solicitar un milagro, también tengo que entender de forma previa que los milagros vienen a probarnos la existencia de Dios y el amor que Dios nos profesa. No son, digamos, palabras mágicas. Tampoco de los milagros hay que hacer un show. Si yo pido un milagro y eso mismo lo veo luego reflejado en mi vida, bueno, no tengo que hacer de eso un espectáculo y contárselo a todo el mundo. Por esto mismo era que Jesús, cuando curaba a un enfermo, le decía que no le contara a nadie sobre esa curación, ¿sí? Porque es una experiencia personal que estoy teniendo yo para con lo que es el amor de Dios por mí, hacia mí. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Bueno, esto significa, de forma metafórica, los que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos, de que hay personas que tienen un conocimiento profundo de qué son los milagros y de qué manera, o sea, hay un método que es lo que nos enseña un curso de milagros, se pueden obrar. Bueno, los que tienen más son aquellos que tienen ese conocimiento. ¿Por qué dice los que temporalmente tienen más? Bueno, porque temporalmente, y lo pongo entre comillas, al término temporalmente, todavía esas personas están haciendo su trabajo de deshacimiento de las ilusiones y están camino a despertar. En algún momento el despertar sucederá. Entonces no estarán más en el sueño de este mundo eh, ni atrapados dentro de la ilusión del tiempo, que es propia del sueño de este mundo. Entonces, los que tienen más son aquellos que tienen el conocimiento y esos se lo pueden ofrecer a las personas que no tienen el conocimiento aún. De hecho, Jesús nos interpela a que a medida que vayamos practicando y obtengamos resultados y luego naturalmente nos convirtamos en maestros del perdón, que es digamos, el que activa los milagros, luego eso mismo se lo enseñemos a otras personas, así como Él nos lo enseña a nosotros. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brinda más amor tanto a aquel que da como al que recibe. Justamente como yo ofrezco milagros, recibo. Hay un intercambio. Incluso estoy extendiendo ese amor que voy a recibir por parte de Dios a los demás. Por lo cual eh, de ese amor vamos a ser depositarios todos.
no es algo que me lo quedo para mí. De hecho, si yo solo pidiera milagros para mí, estaría pretendiendo quedarme yo solo con el amor y los milagros de Dios. Y de esa manera no vería ningún milagro. Por eso, para verlo en mi vida, tengo que ofrecérselo a otras personas. Dar es igual a recibir, no olviden eso. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Bueno, esto viene a dar cuenta de lo que les decía hace minutos. No hay que hacer un espectáculo de los mismos, porque el milagro es una experiencia personal que yo estoy teniendo de Dios y es algo para mí, para reforzar mi propia fe y precisamente al ser reforzada mi fe, eh, ahondar todavía más en el camino del perdón con mayor convicción, porque ahora sé que esto es así, ya no pasa por creer en la posibilidad de que Dios exista y de que me ama, sino que ahora lo sé. Entonces, eso me hace practicar con más compromiso. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa. Es decir, para solicitar un milagro tengo que orar. Y entiendan el término orar como nada más ni nada menos que hablar, porque de hecho etimológicamente la palabra orar significa eso, hablar. Entonces, yo tengo que hablar con Dios, que es nuestro Padre, dirigirme a Él y pedirle para mí, para todos mis hermanos, ese milagro que yo necesito ver hoy. Por vía de la oración es como llego a Dios y luego, a través de esa comunicación, que por intermedio del acto de orar, también es como voy a recibir la expresión de amor de Dios en forma de milagros. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Es decir, los milagros efectivamente son pensamientos, son una corrección en el orden de mi percepción. Yo creía que tengo un problema y le pido a Dios que me muestre que en realidad no lo tengo. Entonces, lo que Dios va a realizar por haberle hecho yo ese pedido y de alguna manera habilitarlo, ¿no? Haberle dado permiso a que lo haga, es una corrección en mi mente. Va a cambiar mi perspectiva de que tengo un problema a que en realidad no lo tengo y que eso se va a solucionar, sin lugar a dudas. Y bueno, lo que voy a ver luego reflejado en mi vida va a ser esa corrección. Entonces, lo que se va a corregir en mi mente, luego se corrige en el resto de mi vida. Entonces, donde yo veía un problema, ahora ya no lo hay. Eso se resuelve de una forma inesperada e inexplicable. No necesito entender el mecanismo por el cual se obra el milagro, sino solamente aprender a pedirlo. De la misma manera, con los pensamientos, yo puedo hacer todo lo contrario, que ese sería el nivel inferior o corporal. ¿Por qué dice corporal aquí Jesús? Bueno, porque cuando nosotros creemos que tenemos un problema, que puede ser de dinero, de salud, sentimental, en realidad creemos que tenemos un problema porque estamos identificados en ese momento con la idea de ser un cuerpo que tiene necesidades. Necesidad de comprar comida, necesidad de curarse, necesidad de que lo abracen y no tiene pareja. Bueno, todo eso lo juzgamos problemas. Bueno, cuando estoy identificado con el hecho de ser un cuerpo que tiene necesidades, estoy operando con mis pensamientos en el nivel inferior o corporal. Cuando me identifico con el hecho de que no soy un cuerpo y que soy espíritu, bueno, ahí es como me alineo con la manera de pensar de Dios. Tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. De hecho, dice Jesús que si no aprendemos a pensar con los pensamientos de Dios, no estamos pensando. Uno de ellos, es decir, un sistema de pensamiento, da lugar
a lo físico y el otro crea lo espiritual, que sería, bueno, cuando se produce el milagro de una manera inexplicable e inesperada. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Esto significa que cuando yo creía tener un problema, al lograrse el milagro, se termina el problema y a su vez se inicia una etapa donde voy a ser mucho más dichoso, porque voy a haber sido aliviado, reconfortado, incluso clarificado, además de bendecido de allá. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Es decir, cuando yo tengo un problema estoy atrapado en una idea equivocada que se basa en mis experiencias pasadas. Yo creo que siempre me va mal con las parejas. Yo creo que siempre tengo problemas económicos. Es algo que, en lo que yo me baso por mis experiencias previas. Cuando se obra el milagro y veo que efectivamente las cosas cambian para mi bien, bueno, soy liberado del pasado y a su vez, o como dice aquí, se cancela eh, el pasado, aquella idea que estaba basada en mis experiencias pasadas, y así se libera mi futuro. Es decir, ahora se abre un panorama ante mí que es totalmente distinto a lo que yo siempre creí, basándome en mis experiencias pasadas. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Esto refiere un poco a lo que les comentaba antes. Pedir un milagro no es como hacer una pronunciación de palabras mágicas. Que se haga el milagro, abracadabra, no. Tiene que ver con un cambio también en mi mentalidad. Cuando yo solicito el milagro, realmente tengo que pedírselo de corazón a Dios y no solo pedírselo de corazón, sino entender de que si yo se lo pido de corazón y confío en que Dios va a resolver esa situación por mí, no importa digamos, en qué forma, ni tampoco importa el plazo en que eso ocurre. Puede suceder dentro de 10 minutos, dentro de 10 horas o dentro de 3 días, no importa. Pero yo tengo que tener la confianza de que Dios efectivamente va a resolver eso por mí. Entonces, no se trata de un abracadabra para que instantáneamente se resuelva algo. Si yo creo que tiene que ser así, es porque, bueno, en realidad tengo un pensamiento mágico, ¿sí? Creo en la magia, no. Los milagros pasan por otro lado. Y además entender el mecanismo, el método, que es pedir un milagro y compartir ese pedido para con otras personas que estén pasando por la misma situación. Si yo necesito ver un milagro, eh, en cuanto a lo que es un problema de salud que me detectaron a mí o a un ser querido, bueno, tengo que pedirle a Dios que eso se resuelva tanto para mí, tanto en mi vida, tanto para ese ser querido que yo quiero que se cure, como mismo para todas aquellas personas que están sufriendo por algún problema de salud que puedan tener, ya sea eh, en sí mismas o un problema de salud de un ser querido. Siempre compartir, dar para recibir. Entonces, cuando pedimos, tenemos que pedir con convicción, es decir, pedir de corazón, no pedir para probar a ver si eso se me concede, porque o sea, no, nosotros no tenemos que probar a Dios nada. O sea, de hecho, a Dios lo tiene sin cuidado el hecho mismo de si yo creo o no en Él. No necesita demostrarme nada. Ahora, si yo le solicito de corazón su ayuda, efectivamente voy a ver de que Dios existe. Pero para poder solicitar tengo que tener una convicción.
de dejarme ayudar por Él y confiar una vez que le pedí que esa ayuda va a llegar. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. O sea, el propósito del tiempo sería que yo aprenda a abocarme a lo importante. ¿Qué es lo importante? Bueno, todo lo que proceda de Dios. En vez de dedicarle mi tiempo y mis fuerzas a cosas que son completamente banales y efímeras. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentar la fortaleza del que da y aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Es decir, en la medida que yo pido y pido con convicción, pido con la confianza eh, de que voy a recibir, no solo me voy a ver fortalecido, porque va a crecer mi fe, sino que aquel que reciba sin haber pedido él, pero no sabiendo que yo pedí por él, también va a reforzar, digamos, su confianza y su fe va a acrecentarse. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos en el dominio de lo invisible más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Bueno, esto creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Son correcciones en el orden de mi mente y cuando eso, digamos, sucede, se ve reflejado también en lo que sería eh, mi experiencia física. Por eso es que pueden generar curaciones físicas. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Dice Jesús que el máximo servicio que le podemos ofrecer a un hermano cuando de pronto no lo podemos ayudar de la manera en que ese hermano necesitaría o incluso nos demanda es pedir un milagro por él. Si por ejemplo alguien viene y me pide dinero, y yo no tengo el dinero para prestárselo. Bueno, el máximo servicio que le puedo ofrecer es pedir un milagro para que esa persona, eh, bueno, pueda ser aliviada del problema que cree tener. Y digo que cree tener porque todos los problemas en realidad están en nuestra mente. Son producto de nuestra creencia de tener un problema. Entonces, si yo no puedo hacer por mi cuenta algo concreto, lo único que me queda hacer es pedir un milagro para esa persona. Si yo lo pido de corazón, a esa persona le va a resolver el problema que tiene y a su vez eso también es lo que voy a recibir yo en mi vida, la resolución de mis problemas, porque si doy, recibo. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. En la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Es decir, la suma de las partes en las que se cree separado y a su vez fragmentado el Hijo de Dios. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro su poder curativo. En la medida que yo me identifique más con lo que procede de Dios y menos con lo que tiene que ver con el mundo, más milagros voy a poder ver, porque estaré más abierto mentalmente
a que eso, digamos, suceda y los reconoceré enseguida. Me daré cuenta enseguida que eso se trata de un milagro y no de algo que ocurrió de casualidad, entre comillas. Em, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. El perdón del que habla aquí Jesús no es el perdón tal como lo entiende el mundo, sino el perdón que funciona como la llave que abre o que activa, mejor dicho, el mecanismo por el cual se obran los milagros. Para entender esto un poco más a fondo, no queda otra que estudiar y practicar un curso de milagros. Los milagros se asocian con el miedo. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. La gente que cree que lo que no puede ver no existe es porque, eh, digamos, se identifica con el hecho de ser un cuerpo y le teme a lo desconocido, a lo invisible, que es invisible a los ojos de la carne, no a los ojos del espíritu. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. ¿Por qué dice que colocan todos los niveles en su debida perspectiva? Bueno, porque cuando yo veo obrado un milagro en mi vida, me doy cuenta que en realidad las cosas no eran como yo pensaba. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaré vivenciando el hecho de que no estoy solo ni abandonado, sino que cuento con Dios y que todas las cosas se pueden resolver. Entonces todo se acomoda en mi perspectiva. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Esto es algo que Jesús dice que nosotros podemos hacer. Pero también tenemos que entender por enfermos, por curar enfermos y resucitar muertos, al hecho de que, según Jesús, enfermos son aquellos que de pronto eh, se saben abandonados por Dios o que creen tener problemas o están identificados con el cuerpo. De la misma manera, resucitar muertos sería cuando nosotros logramos sacar a una persona de un estado mental que era el peor. Entonces, cuando yo logro hacer que alguien cambie de perspectiva, inyectándole la dosis que necesitaba de fe e inspirándolo a que eh, retome el curso de su vida, digamos, se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y empiece a resolver apoyándose en Dios, bueno, eso también significa curar enfermos y resucitar muertos. Porque aquel que de pronto está deprimido está enfermo, es una enfermedad de la mente. Y aquel que también está deprimido es alguien que está identificado con, digamos, la idea de la muerte, no ve salida. Entonces, cuando yo logro a una persona sacarla de un estado mental que es el más tenebroso, no solo lo curo de su enfermedad, sino que también lo resucito. Le inyecto vida. Aquí dice entonces que los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Bueno, esto también da cuenta, aunque suene hasta increíble para muchos, de que si uno lleva a la práctica el perdón tal como lo enseña en Curso de Milagros, e incluso se hace el hábito de pedir milagros a diario para otras personas, porque también uno necesita ver esos milagros,
vamos a ver milagros incluso eh, con cosas como son problemas de salud, diagnósticos eh, médicos digamos, puedan ser hasta los peores y de pronto se revierte eso y ni siquiera los médicos pueden explicar qué pasó, o problemas financieros, económicos que parecían insalvables, de pronto se resuelven. Bueno, entonces también pueden acontecer cosas de ese tipo. Yo he visto ya en muchos casos. eh, y sé que es así, no es que creo que pueda ser así, sé que es así. Los milagros son parte de una cadena elaborada, eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. La expiación, en pocas palabras, sería el deshacimiento de todas de las impresiones negativas que dejaron sobre mí experiencias del pasado. Entonces, cuando yo logro cambiar la perspectiva por medio de lo que es el ejercicio del perdón, eh, como lo enseña Jesús en el curso, todo lo que yo tenía cerrado en mi mente, y, es decir, en todo lo que yo había concluido que las cosas son así para mal, bueno, ahora eso eh, cambia. Entonces, si a, a una persona no la quería ver más porque le guardaba rencor, bueno, ahora querré estar en paz con el recuerdo de él o de ella, o incluso querré acercarme y arreglar las cosas. Entonces ya no, no volveré digamos, a creer que eso no tenía solución, o no seguiré sosteniendo la idea de que esa persona es eh, mala o de lo peor o que me hizo daño, porque muchas veces también nos convencemos esto de que me hizo daño. En realidad no es que el otro me hizo daño. Eso es lo que yo decidí, eh, digamos, concluir. Es, digamos, lo que yo interpreté de lo que pasó, no lo que pasó en sí mismo. Por eso dice que opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo logro eh, atender algo del pasado y sanarlo de la mano de este perdón, bueno, se resuelve algo que estaba en el pasado, pero que me seguía afectando en el presente. Y de no haberlo resuelto, me iba a seguir afectando el día de mañana. Entonces se subsanan todas las dimensiones del tiempo. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo en un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. También digamos, tener la disposición a hacer el ejercicio del perdón, a expiar, incluso a pasar por la terapia que ofrece el curso, también es deshacer el miedo a lo desconocido, deshacer el miedo a Dios en última instancia. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía, dice Jesús. O sea, cuando pedimos milagros para los demás, porque nosotros los necesitamos también en nuestra vida, los tenemos que pedir también en nombre de Jesús. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Es decir, cuando yo pido el milagro, la petición, que sería la oración, son el medio. Cuando el milagro se obra, lo que, digamos, con lo que yo tomo contacto es con una revelación, la revelación de que Dios existe y de que me ama y de que me escucha. Los milagros alaban a Dios a través de ti.
lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Es decir, cuando yo pido un milagro y comparto ese milagro con otros para verlo reflejado en mi propia vida, eh, estoy alabando al Creador y estoy alabando al Hijo del Creador. Lo estoy honrando. El Hijo del Creador somos todos como uno solo. Entonces, si yo comparto los milagros que necesito ver en mi vida, estoy también considerando eh, a todas las partes en las que se cree separado y fragmentado el Hijo de Dios. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Es decir, cuando ya logré hacerme el hábito de orar y de pedir milagros para otros, porque también lo necesito yo, bueno, ya, digamos, en mi mente ubiqué eh, el conocimiento de ser solo espíritu y de ser el Hijo de Dios en el lugar central de mi vida. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Deben dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios, que en este caso entendámoslo como todas las partes en las que se cree separada y fragmentado el Hijo de Dios, son santos. Los milagros honran su santidad, que ellos pueden eh, ocultar, mas nunca perder. Lo importante aquí de lo que nos dice es que deben inspirar gratitud, no reverencia. Es decir, nosotros a Dios le tenemos que agradecer, no arrodillarnos y reverenciarlo hasta con temor por habernos dado un milagro y con miedo a que nos lo quite, ¿no? Cuando se ve obrado el milagro, le agradecemos al Padre, nada más. Y no temamos que Él nos quite aquello que nos acaba de dar. Luego dice Jesús, yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Es decir, Jesús intercede por nosotros ante Dios, a su vez, más allá de que nosotros le pedimos y Dios nos escucha, Jesús a su vez intercede, es decir, es como que Él también le pide por nosotros. Intercedo en favor de tu santidad y santifico tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, estos, es decir, los milagros, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Aquí nos está, bueno, contando que hay una instancia de nosotros mismos que desconocemos, pero que es real y que tiene que ver con eh, nuestro verdadero hogar, nuestro, digamos, estado original, que es el cielo. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Recuperamos la cordura cada vez que se obra un milagro y se resuelve lo que creíamos irresoluble. Justamente, la falta de cordura es creer que tenemos problemas. Recuperar la cordura, el que se restaure nuestra cordura, es cuando se obra el milagro y nos damos cuenta que en realidad nunca tuvimos un problema y que estamos a salvo del amor de Dios. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Es decir, una vez que se obra el milagro, yo me vuelvo a sentir pleno. Dejo de sentir que algo me falta. Dejo de creer que corro peligro por algún motivo. Me doy cuenta que soy pleno y estoy siempre a salvo. Las intromisiones no son más que en realidad mis pensamientos negativos. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Es decir, también ocurren milagros
aunque nosotros no seamos todavía capaces de identificar qué ocurrieron. ¿Por qué? Porque puede que haya alguien que esté orando por mí, yo no lo sepa, y producto de esa oración que hizo otro por mí, se solucionó algo en mi vida. Y yo creo que se solucionó hasta por un azar, y en realidad no es así. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad, tal como Dios la creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, dice Jesús. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Es decir, hasta que yo no aprenda de que puedo solicitar esa corrección en mi mente y en la que intercede también Jesús para que se corrija mi percepción de tener un problema, bueno, no voy a poder conocer el orden divino, es decir, no voy a tener una experiencia personal de Dios por estar identificado con el hecho de que soy un cuerpo que tiene necesidades y que estoy abandonado en este mundo. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. De hecho, dice Jesús que el único que puede juzgar correctamente es el Espíritu, porque tiene el conocimiento pleno de todo. Nosotros no, operamos en la percepción, no en el conocimiento aún. Entonces, lo que nosotros juzgamos como positivo o negativo siempre va a estar equivocado porque no tenemos un conocimiento real de cómo son las cosas. Entonces, como yo creo que tengo un problema y por mi limitada percepción no comprendo que hay algo sobre mí que puede resolverlo por mí, necesito valerme de el Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Dirigirme a Él y pedirle que atienda esto que yo no sé cómo, digamos, solucionarlo, para que esa ayuda y esa corrección, bueno, se hagan, lleguen. Eh, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso y real. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Cuando yo pido un milagro, lo primero que se sucede es una corrección en el orden de mi percepción. Es decir, dejo de tener miedo a que esto me explote en la cara y no poder resolverlo a de pronto empezar a sentirme confiado de que sí se va a resolver. Cuando yo pido y me embarga esa profunda confianza es porque eh, estaba realmente abierto a dejarme ayudar y por ende ya se hizo la corrección en mi mente. Entonces de pronto de pasar, o sea, de tener miedo paso a sentir una confianza, una fe que no puedo tampoco explicar aún, pero la estoy sintiendo. Como resultado de esa fe o esa confianza que me embarga, lo que va a suceder eh, de aquí a un par de horas, un par de días, un par de semanas, que el problema que yo creía tener se resuelve definitivamente. Porque una vez que se hace la corrección aquí, como nuestra mente proyecta, por proyección también se resuelve en el aparente orden externo. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también, dice Jesús. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Cuando yo pido un milagro y lo comparto con todo el mundo, estoy reconociendo que todos son mis hermanos. De la misma manera, reconozco que Jesús es mi hermano, porque si todos son mis hermanos, Jesús también lo es.
Y de la misma manera Jesús reconoce que todos somos sus hermanos. Por eso nos enseña, digamos, el método. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Es decir, cuando se hace el milagro, en primer lugar, en mi mente, lo primero que experimento es esto. eh, se cuela un rayo de esperanza, de luz, en medio de toda esa oscuridad que sería la negatividad que me tiene tomado y me hace creer que estoy en problemas o hasta perdido. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Es decir, otra cosa que experimento cuando pido un milagro y se hace la corrección en primer lugar en mi mente es que dejo de sentirme desahuciado, dejo de tener miedo, dejo de creer que estoy solo y abandonado. Empiezo a experimentar como una sensación de estar cuidado y a salvo en algo que no es de este mundo. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. De hecho, dice Jesús que el milagro únicamente se pierde de vista. En la medida que yo me olvido que aconteció un milagro en mi vida y otra vez me creo víctima de nuevos problemas, lo que estoy haciendo es perderlo de vista. Cuando yo vuelvo digamos, al pensamiento que me recuerda que ya vi obrado un milagro en mi vida, eso otra vez lo instala en el centro de mi existencia y otra vez las cosas se vuelven a acomodar, otra vez me empiezo a sentir confiado, otra vez recuerdo en definitiva que cuento con Dios. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Es decir, cuando yo pido, pido por algo puntual. No es que me esté dirigiendo a Dios, le esté hablando a Dios todo el tiempo, sino que le estoy hablando porque ahora necesito pedirle algo. Es un medio temporal. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Aquí Jesús nos dice que va a haber un momento en que vamos a recuperar la comunicación directa con Dios, por lo cual tendremos la revelación de Dios eh, en sí misma, es decir, otra vez estaremos cara a cara con Él, para siempre. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Cuando yo pido un milagro, este puede obrarse ya mismo, dentro de 10 minutos, dentro de 10 horas, dentro de 2 días o dentro de 3 semanas. No importa, eso no viene al caso. Yo tengo que tener la confianza de que lo voy a ver y sostenerla esa confianza. Si yo quisiera que se haga ya, bueno, en realidad es que creo en la magia, no en los milagros. No es una abracadabra. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Es decir, más allá de que yo crea tener un problema o crea tener un problema grave, eh, tenga más fe o tenga menos fe o no tenga fe, el milagro se va a hacer igual si lo pido. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que
concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Es decir, el milagro me hace tomar conciencia de que efectivamente yo soy la creación de Dios y que todo lo otro que yo creo que me pasa en mi vida y que forma parte de este mundo, en realidad es ilusión. Bien, nada más por hoy. Espero que les haya gustado y de ser así, denme un like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y me ayudan a que bueno, crezca esta pequeña comunidad que somos. Nada más por hoy y me despido como siempre pidiendo un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.